Listo. É, Dime. os padrões são 8 padrões de giro, correto? Ajá. Entonces Sim. vamos a ver unos pequeños patrones donde el precio, lo que vamos a buscar en el precio son debilidades, ¿no? Sea debilidad de Perfeito. comprador, debilidad de vendedor. O, ¿Qué buscamos? o desespero. O desespero. ¿Qué buscamos? Que el precio, Sim. sea comprador o vendedor, se desespere, ¿sí? Tenga Sim. agotamiento, tenga una fuerza que no tenía al principio, pero que ya le dio por tenerla al final. O sea, una desesperación que al final el precio lo que va a hacer es que él solito nos va a hablar y nos va a decir, mire, aquí lo que está pasando es que me estoy cansando y voy a llegar muy cansado a tal nivel y por eso de ahí no voy a continuar más, voy a girar. Ahora, para encontrar giros y podernos ir como a la seguridad de que en ese lugar va a girar, primero tenemos que tener claro el contexto. ¿Qué pasa con el contexto? Que tenemos niveles, ¿sí? Muy pronunciados en el precio, donde el precio lo que va a hacer es que nos va a hablar muy claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, vamos a buscar en el precio, vamos a buscar esto, mira. Tenemos un nivel interesante por aquí, un nivel interesante por acá. O sea, tenemos nuestra resistencia y tenemos nuestro soporte. A raíz de eso, el precio, como nos va a dejar ciertas pistas, el precio lo que nos hace es que tenemos un impulso, retroceso, aquí tenemos un nivel y el precio va a alcanzar un siguiente objetivo. Ahora, ¿qué podemos esperar sobre estos niveles? El precio sí o sí nos va a reaccionar sobre estos niveles. Ahora fíjate, ya tenemos nuestro máximo y tenemos nuestro mínimo, ¿no? Tenemos todo este espacio por rellenar donde el precio también nos deja una liquidez, una zona de interés, order block. Tenemos también por aquí nuestros niveles y aquí. ¿Qué podríamos decir que es esto? En nuestro impulso y retroceso, aquí ya tenemos una fractalidad donde el precio nos va a girar. Ahora, el precio nos dice, bueno, como siempre que yo voy a llegar a un nivel, sea un nivel de compradores o sea un nivel de vendedores, voy a llegar o cansado o voy a llegar débil, ¿no? Voy a llegar muy desesperado a esa zona. Entonces, como nosotros sabemos que aquí ya tenemos una resistencia que ha sido respetada, tenemos un nivel de cambio de polaridad, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si solamente vamos a operar giros, esperamos estos lugares, estas zonas. ¿Para qué? Para mirar cómo llega el precio a esa zona y asimismo saber si el precio va a girar o en definitiva lo va a romper. Entonces, como te decía, para mirar si es una continuidad o si es un giro, en los giros lo que vamos a buscar son desesperos, son falsos rompimientos, falsa fuerza, una desesperación muy como tal, prolongada. Ahora bien, hay unas formaciones que nos pueden ayudar en eso. Entonces, nuestras Sim. formaciones tenemos, ejemplo, tenemos un comprador que si bien va subiendo de una manera natural, después cuando se va a acabar la vela, vemos que empieza a entrar muy fuerte. Cuando nos llega a un nivel, lo que hace el precio es que ya no nos hace más. Se queda. Entonces tenemos cambios de comportamiento. ¿Cómo así? Si el precio venía de una forma natural y sencilla, sin desespero, ¿por qué de un momento a otro empieza a estirarse, a pegar unas entradas tan fuertes, alcanza un nivel y después de que alcanza el nivel, no hace más? O sea, se queda. Como Sequer. quien dice, agotó toda su fuerza en estas entradas. ¿Sí?
Entonces, como agota toda su fuerza en sus entradas, al llegar a una resistencia donde tenemos fuerza de vendedores, fuerza de vendedores, fuerza de vendedores, él no va a poder superar este nivel. Aún así, como agotó toda su fuerza, al llegar sobre el nivel, pues ya no puede hacer más, ¿no? Entonces, eh, como nosotros lo que buscamos en giros son debilidades del precio, entonces imagínate que el precio arranque de una forma natural, sencilla, y de un momento a otro se desespere, ¿no? Pum, se desespere y después no nos haga más. Entonces, como buscamos son debilidades, ¿qué tenemos aquí? Tres tipos de comportamiento, ¿no? Uno normal, uno Sí. desesperado y uno sin fuerza. Entonces, estas formaciones no las podemos tomar como una fuerza verdadera por parte del comprador. Ahora bien, mientras estaba explicando, no sé si pudiste ver esta velita de aquí. El precio estaba, el vendedor estaba dominando todo el tiempo. Y en los últimos segundos el comprador entró muy fuerte y le dio la vuelta a la vela. Y nos quedó así. Entonces, el precio como tal nos dice qué va a pasar. Si vemos que el precio empieza un vendedor dominando la vela, haciendo sus máximos y mínimos cada vez más bajos, y de un momento llega un comprador como aparentando una fuerza que no tiene, le da la vuelta a la vela y nos queda así, ¿sí? Entonces no podemos olvidar de que el precio nos estaba dominando ¿quién? Un vendedor. Y que al final el comprador dijo, ve, ¿verdad que esta vela es mía? Este nivel es mío, pues voy a aprovechar. Pero ya entra muy tarde, ya cuando se va a acabar la vela. Entonces, estas formaciones pueden decirnos, ah, bueno, tengo un martillo alcista, ¿no? Tengo como este de aquí, mira, tengo una zona de compradores, tengo un comprador que está muy activo, entró activo al final, pero como tal, no es una fuerza real. Entonces, el precio siempre se va a mover por objetivos, ¿no? Siempre va a tener un nivel de vendedores o un nivel de compradores. ¿Qué sucede? Que el precio, si arrancamos con el comprador va a entrar algo normal, pero de un momento a otro tenemos 40, 50 segundos de la vela y en los últimos 10 segundos empieza a estirarse. ¿Sí? Entonces tenemos un desespero por parte del comprador para alcanzar solamente un nivel. Entonces, como el precio se mueve por objetivos, ¿cuál sería el objetivo del comprador? Alcanzar este nivel y no hacer más, ¿no? Entonces, Sí. eso por parte del comprador. Por parte del vendedor tenemos lo mismo. Si bien tenemos una zona de vendedores muy fuerte, el vendedor se queda muy chiquito, como que le cuesta bajar, superar su mínimo, y de un momento a otro empieza a estirarse muy fuerte, solo por alcanzar un nivel. Después de que llega a ese nivel, no hace mucho, sino que ahí queda. Entonces podemos decir, bueno, ¿dónde quedó toda esta fuerza del vendedor? O sea, ¿por qué si este nivel es de compradores, por qué no lo rompió y siguió bajando? Su único objetivo era alcanzar ese nivel y no hacer más. Entonces, el precio va a quedarse ahí. Eso por parte de los vendedores, ¿no? Y de los compradores. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos mirar acerca de las debilidades del precio? Ya vimos que cuando tenemos como tal un dominio por parte del vendedor, que el vendedor está dominando la vela y al final el comprador se estira, rompe su nivel, le da la vuelta a la vela, no es una fuerza real, porque esta fuerza tenía que haberla mostrado el vendedor mucho antes. Y ya que me la muestra al final, ya me muestra la debilidad que tiene como tal el comprador. ¿Hasta aquí vamos bien? Bien, bien. Debilidade por desespero. Debilidad y desespero. Ahora bien, que si el precio
Ejemplo, tenemos un nivel aquí, el precio llegó, de inicio llegó muy fuerte un nivel, ¿cierto? Y en ese nivel, ¿qué hizo el precio? No hizo más. O sea, el comprador no aparece, o sea, ya como que se perdió su existencia. Entonces tenemos desespero de comprador y un dominio por parte del vendedor sobre un nivel que es de vendedores. Entonces, ¿dónde quedó la fuerza del comprador? ¿Por qué aunque el vendedor está débil, porque el comprador no continúa? ¿Sí? Sino que se deja llevar el precio. Y el vendedor natural, sin desespero, domina la vela y el comprador simplemente se desespera. Entonces, hasta aquí vemos la debilidad del precio, ¿no? Siempre el precio se va a mover Sí, por objetivos y se va a mover por niveles. Niveles de vendedores y niveles de compradores. Ahora, eso en cuanto a la vela como tal. En el gráfico tenemos estas zonas, mira. Tenemos nuestros soportes y tenemos nuestras resistencias. Sobre estos niveles tenemos una zona de interés, un order block, ¿sí? Sobre esta velita también tenemos niveles, que sería como tal un nivel o un decisional. También tenemos acá nuestro order block, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el precio? sí. El precio nosotros podemos verlo de esta forma. Mira, tenemos que nuestro contexto es muy importante. ¿En qué sentido? Mira, muchas personas podrían buscar eh, compras y compras y compras, ¿no? Pero mira lo que hace el precio. Tenemos impulso, retroceso, un impulso, un comprador que si bien nos rompe todos estos niveles, como quien dice vamos para arriba, pero el vendedor, mira, nos hace rompimientos también del precio. Ahora, qué hace el precio? El precio lo que hace es que viene y toma las órdenes que tenemos acá sobre estos niveles, las toma y lo que va a hacer el precio es que las va a llevar abajo, pues va a alcanzar estos niveles. Ahora, sobre estos niveles, como lo que te decía, podemos esperar que un giro, ¿no? Podemos esperar reacción del precio. No siempre el precio va a girar sobre estos niveles, pero tenemos una alta probabilidad de que lo haga si el precio llega como tal desesperado a este nivel o si llega muy cansado, ¿no? O sea, llega muy débil, pues aprovechamos un giro. Ahora bien, Sí. el precio, el precio, el precio llegó a este nivel y lo rompió. Aunque si te fijas, mira, aquí tenemos un nivel, acá tenemos otro nivel y por aquí Um tenemos padrão, né? nuestro nivel. Sí, también vamos a mirar eso, pero entonces, espérame. El precio, como, bueno, ya miramos lo que es la velita, ¿no? Ahora a nivel contexto ya estamos viendo, Se o pa- ¿cómo? padrão é ombro, cabeça, ombro, de giro, de tendência. Ajá. Esos son ya las figuras chartistas. Pero entonces también el precio nos deja ciertos patrones que los podemos aprovechar, como mira, patrón 1 a 1, ¿cierto? Dos velas y nos gira, dos velas y nos gira, dos velas y nos gira, ¿sí? Entonces, esto es lo que más se está repitiendo aquí, en esta tendencia bajista que tenemos aquí. Ahora, como nosotros aprovechamos todo, no solamente nos basamos en esta formación de esta velita, sino que tenemos que mirar como tal todo el contexto. ¿Para qué? Para tener más probabilidades de ganar una operación. Ejemplo, mira, tenemos nuestro patrón de dos velas y gira, entonces, si aquí nos presenta dos velas, ¿cierto? Y vemos que aquí el vendedor está dominando, pero el comprador le cuesta darle la vuelta a la vela, y al final lo hace con un desespero, pues ya tenemos una confirmación de dos velas y ¡pum! Nos vamos para la baja. Ahora, ¿qué más podemos mirar? El precio, mira,
nos está llegando como cansado, ¿no? Acá a estos niveles. O sea, ya tenemos presencia de compradores, tenemos una zona, actividad muy fuerte de compradores sobre este nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos esperar? Que el precio se desespere, llegue al nivel y nos haga un testeo. Pero bueno, como tú decías, las figuras chartistas, tenemos liquidez acá arriba, tenemos hasta el momento un suelo, podemos esperar un doble suelo aquí, ¿sí? Aquí tenemos un doble suelo, aquí un triple suelo, pero el precio no lo ha roto, ¿no? Entonces, no nos valida esa información. Ahora bien, como decías de las figuras chartistas, miremos por aquí también qué podemos encontrar. Um Tenemos, ombro, cabeça a ombro. a ver, a ver, aquí. Aquí, hombro, cabeza y hombro, ¿no? Sim, Acá tenemos lo que es el pullback o el testeo a la zona y para abajo. Listo. sim. ¿Qué más vemos aquí? Podemos esperar lo que te decía el doble suelo o una tendencia como tal alcista, donde aquí el precio se consolida y se vaya al alza, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Sim. Eh, aquí. Entonces, É, la acción del precio, ¿no? Lo que es la acción del região precio. 61 é Fibonacci, de baixo a cima, Sí, pero casi respeitou a região 61. no lo utilizamos, pues porque como ya Sim, tenemos información del precio, lo que está haciendo, ¿sí? Y lo importante es saber los objetivos del precio. Mira, este sim. nivelcito, si te fijas, te dije que el precio aquí podía revertir. Mira, llegó a este nivel, llegó a este nivel, ahora el comprador está subiendo. ¿Qué podemos esperar del precio? Que si Atingindo el comprador va a regiões. entrar muy fuerte, nos haga un testeo a este nivel y el vendedor siga bajando a alcanzar esta zona. Si no, nos va a hacer pullback a estos niveles de aquí. Ahora, eh, también tenemos lo que es la acción del precio. Mira, tenemos un número redondo por aquí, ¿sí? Tenemos que este es un Sim, nivel de cambio de polaridad, aquí lo rompe, aquí el precio lo que lo está utilizando es como resistencia para seguir su camino, ¿no? Entonces, no solamente mirar esta formación, tenemos que mirar todo el contexto, todo lo que nos está diciendo el precio, porque mucha gente falla en esto, de que se basan solamente en la fuerza que lleva la velita, pero no se fijan de que el precio solamente estaba haciendo un retroceso a un nivel roto. Después de ese retroceso al nivel, pues el precio va a seguir bajando, ¿no? Y ahora sim. bien, E dime, aí ele está testando uma linha dinâmica barrista. Já está testando, talvez a rompa e siga a mais abaixo. Aqui. digamos así. Posso. Sí, obviamente utilizamos Aqui, todo ó. eso, mira, vamos a marcar, porque el precio como tal, como utilizamos Mais nosotros abaixo. Na, el contexto, na, na, na velhita abaixo. mira aquí, Sim, también nos por aí cuadra mesmo. todo esto, podemos esperar un testeo a esta zona, aquí el número redondo, Li- listo. Ahora, no nos hemos fijado todavía en la formación de la velita, pero ya sabemos que a nivel contexto, podría el precio tocar esta zona, Posso? esta línea de tendencia ahí, seguir con su tendencia bajista, Sim. ¿no? Ahora bien, eh, ¿cómo mirar estas formaciones, no? Porque por lo general siempre se confunden con lo que es la formación en general del gráfico de línea. Mira, tenemos nuestros niveles y tenemos aquí nuestra vela, nuestra velita.
Ahora bien, para mirar los giros, siempre hay que mirar las zonas, ¿no? Mira, ejemplo, si tenemos aquí una zona de vendedores, ¿sí? O una zona de compradores, si el precio me llega a esa zona, ¿quién debería estar más fuerte, el comprador o el vendedor? O comprador para romper e o vendedor para respeitar a zona. Para respetar la zona. Entonces, mira, Sim. el precio, si el precio va llegando al nivel del comprador, siempre debemos suponer que el precio nos va a responder. ¿Cómo nos va a responder? Pues que el precio responda de manera fuerte y que el comprador se agote, ¿no? O sea, ya le cueste seguir respondiendo, se desespere, pero que cuando el comprador llega al nivel del vendedor, el vendedor esté activo. ¿Sí me entiendes? O sea, Sim, la zona perfeito. tiene que el vendedor defenderla. Sea como sea el comprador, si llega hasta estos niveles de acá, no debe dominar, ¿no? No debe tener dominio, porque si tiene dominio, pues esperamos el pullback y seguimos al alza. Pero en este caso, Sim. lo que vamos a esperar es que el comprador no lo haga. ¿Por qué? Porque si tiene la zona y el comprador llega, vendedor me responde, comprador le cuesta superar sus niveles y se queda quieto, chiquito, vendedor sigue, comprador ahora sí quiere romper, pero el vendedor responde y el comprador le cuesta seguir avanzando. Entonces tenemos cambios de comportamiento por parte del comprador, ¿sí? Y un vendedor que está activo, o sea, defiende su zona, no deja que el comprador lo pase. Ahora bien, mira, el comprador en estas velitas de aquí lo ha intentado romper, pero no lo ha hecho, ¿sí? El vendedor siempre le responde y se lleva el precio más abajo. Aquí tenemos un rango, ¿no? Tenemos una especie de rango aquí, pero ¿quién debería estar fuerte aquí? El vendedor y acá el comprador. Ninguno de los dos están ahí en un rango, pero si el precio del comprador llega al nivel, vendedor me responde muy chiquito, comprador rompe el nivel, comprador sigue avanzando, el vendedor chiquito y comprador sigue avanzando, ya sabemos que tenemos fuerza, ¿no? Para continuar, porque el vendedor no me está respondiendo de una forma adecuada. Ya, si el vendedor, comprador llega a su zona, el vendedor está activo, comprador cambia su comportamiento y vendedor sigue estando activo, pues nos vamos a favor del que está más fuerte, porque el que está cambiando el comportamiento es el comprador y el vendedor sigue mostrando fuerza. Ahora bien, la lectura de la velita como tal se puede confundir muchas veces que el comprador está mostrando mucha fuerza. Tenemos un nivel y un vendedor que no lo vemos, ¿cierto? No aparece por ningún lado. Podríamos decir, bueno, el comprador lleva fuerza, el vendedor no apareció. ¿Quién debería estar más fuerte, el comprador o el vendedor? O comprador. ¿Cierto? Pero si vemos esta fuerza de compradores y un vendedor que no nos hace nada, también nos podemos preguntar, bueno, si el vendedor está tan débil, ¿por qué el comprador no sigue avanzando? ¿Cierto? Y si es una zona de vendedores, vendedor, ¿por qué no aparece? Pero no es necesario Sim. ya que el comprador pues tampoco no está interesado en responder. Entonces, para ver los giros como tal, lo único que necesitamos ver es estabilidad del precio, cambios de comportamiento, ¿sí? Agotamiento, que inicia chiquitico y después de un momento a otro empieza a estirarse por alcanzar un nivel. O sea, debilidad y fuera de eso desespero. Y si el vendedor entra de una forma natural, se desespera, no nos hace más, comprador lo vemos activo y le cuesta responder. Ejemplo, que si el vendedor entró muy chiquito, entró muy fuerte, pero el comprador empezó a dominar la vela, ¿cierto? Y el vendedor cuando responde, Sim. responde chiquito.
Comprador pues sigue respondiendo y vendedor chiquito. Comprador sigue respondiendo, incluso ya le da la vuelta a la vela. Ay, bueno, ya le da la vuelta a la vela. Y lo que hace el vendedor es que al final se desespera. Entonces, de esta forma podemos encontrar giros, viendo desesperos, debilidades, agotamiento y, importante también, quién inicia la vela, quién la termina, ¿no? Y en ese tiempo, quién de los dos al principio nos mostró fuerza y continúa con la misma fuerza, ¿no? Para seguir en continuidad. Sí, Pero si al inicio de la vela vemos a un grupo contrario que está más activo y al final desespero del otro, entonces ya nos damos cuenta de que tenemos dominio y desespero. Entonces eso para tenerlo en cuenta. ¿Quién se desespera primero? ¿Quién se agota? ¿Quién cambia su comportamiento? ¿Quién aparenta quem fuerza? segue ativo. ¿Sí? ¿Quién tiene más actividad en la vela? ¿Quién está Sim, un poco más activo? Si inicia muy fuerte, ¿quién de los dos se desespera primero, ¿no? O sea, ¿quién se agota primero y quién se desespera primero? Porque la velita, si te das cuenta, siempre va a ser una lucha de los dos. Siempre va a tener uno más activo que el otro. Siempre va a tener uno más desesperado que el otro, uno más débil que el otro. Entonces, siempre por eso, sim, pues al hacer eso, siempre vamos a encontrar giros, ¿no? Giros, sim. giros, giros y giros. Y en un patrón uno a uno, pues es lo mismo. Debilidad del precio, debilidad, debilidad y debilidad sobre debilidad. Y si te fijas, no están en una zona muy importante, como acá en este caso. Mira que se hizo un rango sobre este nivel. Entonces, la debilidad no siempre va a ser en un nivel, ¿no? La debilidad va a ser en intermedios, ¿sí? En rangos, incluso en una tendencia alcista, ¿no? Como aquí, mira, o en una tendencia bajista. Siempre va a ser, mira, impulso, retroceso, impulso. Siempre en los retrocesos, pues está el giro, ¿cierto? Y el giro en los impulsos, porque el precio tiene su fractalidad de impulsos y retrocesos. Entonces, en esos impulsos y retrocesos, ahí encontramos los giros, ¿sí? También encontramos los giros en niveles de cambio de polaridad, en canales, líneas de tendencia. Siempre cuando llega a esa línea, pues va a girar, ¿cierto? Pero importante, pues cuando llegue a esa zona, digamos aquí, siempre podemos tener presente los niveles y sobre esos niveles mirar cómo llegó el precio a ese nivel. Si tenemos otro nivel, cómo llegó el precio a ese nivel. Entonces, por eso, eh, para entender los giros y las continuidades, es importante entender el contexto. No solamente la formación de la vela, sino en general todo el contexto. Porque ¿cómo vas a saber si va a girar aquí si no sabes qué zona hay aquí? ¿Cierto? Si no sabes si aquí hay una zona de interés, si aquí hay un imbalance, si hay un order block, o sea, no sabemos, pero conociendo el contexto y sabiendo lo que va a ser el precio, pues tenemos más efectividad en cuanto a los giros. Ahora bien, que llegamos a la zona, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mirar en la velita quién se desespera primero, quién está más fuerte, ¿sí? Quién cambia su comportamiento, quién está más débil, todo eso en cuanto a los giros, ¿no? ¿Todo Sim, bien hasta aquí? perfeito. Perfeito, perfeito. Entonces, Bien, para entender eso, no solamente es basarnos en lo que está haciendo la velita, sino todo general. Todo general para tomar una operación aquí, en esta velita. Es como lo más importante, no solamente ver la velita, sino tener todo esto, entender sim, todo. ¿Por qué todo? Porque es que si no tenemos en cuenta estos niveles, no vamos a saber
si el precio tuvo fuerza para romperlo o si solamente fue un desespero por llegar ahí. Si tenemos zonas con interés, zonas con imbalance, son las de objetivo del precio. Ya sabemos que el precio sí o sí va a llegar a esta zona, ¿sí? Hasta el Sí. momento ya llegó a nuestra zona de aquí. Falta que tome la liquidez que está acá abajo y así mismo podemos decir, ah, ok, me rompió esta zona, me voy en compras. Pero ¿por qué me voy a ir en compras? Porque estoy viendo debilidad del precio, ¿no? Si lo veo fuerte, pues obviamente continúo a la baja, continúo vendiendo. Pero si yo veo un vendedor muy desesperado, pues me voy al alza. Giro. Listo. Entonces, sería como tal una explicación como por encima de cómo ver los giros, ¿no? Porque obviamente hay que ver otros factores que son como tal la formación interna de la vela, las zonas, los niveles, quién está más fuerte, Sí. quién está más débil, quién se desespera y todo eso. Entonces, vamos a dejar por aquí.